Ok, vamos a continuar. Les hago la aclaración otra vez. Lo que vamos a hacer ahorita es que cada mes, cuando salimos a evangelizar ese mismo día, ese mismo domingo, vamos a tomar ese tiempo de la escuela dominical para poder tener un estudio más preciso acerca del evangelismo. Pero ojo, todo lo que estaremos viendo allí en ese estudio de evangelismo, se va a complementar y va a tener mucho que ver con esto que estamos viendo de los atributos de Dios, ¿sí? Entonces, les animamos a que no nos perdamos nada de esto, y si de alguna forma no pudimos estar en la clase, podamos darle continuidad, porque los que se han ausentado por alguna razón quizás van a pensar que no es una secuencia, y si la hay. De hecho, cada clase está pensada para que nos nutra ese día, ¿no? Para que podamos ver el tema ese día, pero nos va a servir mucho más si nosotros podemos ver que hay una secuencia con las clases anteriores. Entonces nos va a ayudar mucho a entender el principio o el atributo que sigue. ¿Sale? Entonces, si tú te está llamando la atención esto de los atributos de Dios, te invito a dos cosas. Una es que puedas ir a la lista de difusión o al canal de difusión que Medios ha establecido, y ahí podrás encontrar en todas las plataformas las clases que se han dado de los atributos de Dios de manera secuencial, y también lo que se va a iniciar con lo de evangelismo. ¿Sale? Y lo otro que te voy a pedir es que tú hagas también un estudio profundo acerca de estos atributos. Y hay muchos libros que yo te puedo recomendar. Entre ellos está el Dios Santo, de J. Packer. Hay un libro nuevo que acaba de sacar Miguel Núñez, que se llama Yo Soy. Es también de los atributos de Dios. Hay un libro el que es más conocido o más utilizado, es el de Los atributos de Dios, de Arthur W. Pink. Y hay dos tomos de Arthur W. Tozer que escribió de los atributos de Dios. Y básicamente yo siempre me estoy apoyando en ellos, leo esos libros para poder tener una conciencia más clara de todos los atributos. Entonces les invito a eso, a que también estudien ustedes por su cuenta, que busquen, investiguen, y esos libros son muy buenos y están en español. Entonces el día de hoy vamos a continuar y vamos a ver ahora otro atributo del Señor, y es que Dios es celoso. ¿Alguna vez habían escuchado esto? Que Dios es celoso. Miren, hermanos, cuando hablamos de los celos de Dios o el celo de Dios, gracias, nosotros ahorita tenemos una idea muy clara, ¿no? Ahora se les llama tóxicos, ¿no? O se les llama tóxicas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un celo que es excesivo, que rebasa los límites, que va más allá de lo necesario y de lo adecuado, ¿sí? Generalmente nosotros cuando hablamos del celo lo vemos de una manera negativa, y entonces es muy frustrante o muy difícil tratar de entender a qué se refiere con el celo de Dios, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a mirar los celos como algo negativo, como algo malo, y es que es real. En el caso del hombre, todo lo que es bueno lo distorsiona. En el caso de los celos, generalmente es una consecuencia o una reacción negativa de parte del hombre, ¿sí? Pero ¿de qué naturaleza estamos hablando? ¿De qué naturaleza este celo divino que nos muestra la Escritura? ¿Cómo puede ser una virtud en Dios cuando es un defecto en los hombres? Las perfecciones de Dios son un asunto para la alabanza, pero cuando hablamos de los celos de Dios, ¿cómo podemos adorar y alabar uno de estos atributos? ¿Has pensado en esto? ¿Cómo podrías darle gloria a Dios y decir, bendito Dios que eres celoso, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de entender. Entonces vamos a entrar en materia. Primero, evidentemente la Escritura expresa que Dios es celoso. Y veamos ahí en Éxodo capítulo 34, versículo 14 y 16. Dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Vayan, noten las marcas que estoy dejando en los textos, tienen una razón. La idea es que cada vez que vayamos hablando de algo puedas decir, bueno, ¿por qué subrayó allí? ¿Por qué puso en negritas? ¿Por qué esto? ¿No? Tiene que darnos sentido a leer el texto. Repito, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, con D minúscula,
Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, es decir, por esta razón, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. ¿A qué se refiere aquella tierra? Con la tierra del Canaán, ¿sí? Porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijos para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. ¿Está notando? Entonces, evidentemente Dios es celoso. Y al menos en el texto ya nos está mostrando que si entendemos que Dios es celoso, por tanto debe haber una consecuencia, debe haber una reacción ante tal atributo de Dios. Entonces, para poder llevar a cabo esa acción complementaria, necesitamos entender que Dios es celoso y necesitamos entender qué significa que Dios es celoso. El celo de Dios en este sentido siempre debemos verlo como un atributo, es una virtud de Dios, aunque generalmente es un pecado cuando se encuentra en el corazón del hombre. Es lo que acabábamos de decir. Pero ¿qué es el celo de Dios? La definición de la Real Academia Española es es el deseo profundo y objetivo de posesión exclusiva. Noten esto y guárdenselo en la mente. ¿Qué es el celo o los celos? Es el deseo profundo y objetivo de posesión exclusiva. Veamos qué dice Éxodo 23 al 5, que es cuando les da el decálogo. Dice, no tendrás dioses ajenos, y ahí también debería ser con D minúscula, delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni arriba en la tierra, ni en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni los honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y ¿qué? Celoso. ¿Sí? Miren, lo primero que vemos ahí es que dice que no debían de hacerse dioses ajenos delante de mí, dice ahí. Cuando habla de esto no es que no está suponiendo que van a cambiarlo por otro Dios ajeno o por otro Dios falso, sino que al contrario, es como no sé, decir mentiras en tu cara, ¿no? Eso es lo que está diciendo. O sea, el tema no es que te van a cambiar al Dios verdadero por uno falso. No, es que delante de Él van a tener además de Él otros dioses, en un sentido politeísta. Y es que esa era la combinación, o esa era la idea que tenían en aquellos tiempos. Los hombres estaban acostumbrados a tener muchos dioses, y estos dioses, cada uno se determinaba por ciertas cualidades y ciertos efectos que tenían sobre sus vidas, sobre sus tierras y sobre sus naciones. Pero Dios es el único Dios verdadero que comprende todo, que sabe todo, que es poderoso, que es majestuoso, que es sabio, que es bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en un sentido politeísta, estos hombres, lo que tenían en el Canaán, ¿sí?, eran que podían adorar a muchos dioses, o se inclinaban una ocasión en uno y después en otro, ¿sí?, según como les convenía. Pero esto es lo que estaban haciendo, hacerlo aún delante de Él. No es que lo cambiaran por otro Dios, sino que además de Él querían tener otros dioses. Y esa básicamente es la cosmovisión y la forma de ver la vida hoy en día. Miren, mucha gente cree que en un Dios, ¿sí o no? Todo mundo siente o cree que cree en Dios, pero a la vez puede tener otros dioses. ¿Sí? ¿Cómo es posible que una persona que dice, no, es que yo solamente tengo un Dios, puede inclinar su corazón a otros dioses? Pues dice, no, yo no tengo otros dioses. Bueno, todo aquello que toma tu adoración, es el centro de tu vida, esa persona o esa cosa termina siendo un ídolo o un Dios falso. ¿Sí? Incluso la manera en la que nosotros llegamos a tener la idea de Dios, de ese Dios al que creemos es el único, es una idea incorrecta, es una idea falsa. A veces nos hacemos un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es decir, yo me imagino que Dios es bueno, pero Él no es malo, ¿no? O yo me imagino que Dios es solamente amor y Él nunca va a dejar de sentir amor por mí, pero ese es el Dios que tú te has formado. Yo siento que ese Dios nunca nos va a castigar, ¿no? Ese Dios en el que yo creo no es malo y nunca nos va a castigar. Bueno, esa es tu idea de ese Dios. El hacerse de esa idea, de esa imagen de ese Dios, es idolatría, ¿sí? Entonces, volvemos a este punto, hermano, ¿sí?
¿Por qué Dios dice que su pueblo no debería tener otros dioses, ni hacerse ninguna imagen de ellos, ni inclinarse a ellos, ni honrarlos? ¿Porque Dios es tóxico? No, porque Dios es celoso, hermanos, es celoso, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Los celos son una respuesta pecaminosa del hombre cuando demanda algo que no es suyo. Eso se le llama envidia. De hecho, la misma palabra que se traduce como celo cuando se está hablando de Dios, ¿sí?, generalmente es traducida también como envidia cuando se trata del hombre, ¿sí? Sin embargo, hermanos, el celo del hombre es justificado solo cuando el objeto de sus celos está relacionado con él o le pertenece exclusivamente a él, como en un matrimonio, ¿sí? O sea, hay un momento donde los celos no están bien, y es cuando yo estoy demandando el beneficio de algo que no me pertenece, ¿sí? Entonces, pero es justificado, ese celo es justificado y es correcto y es bueno, es un reflejo del celo de Dios cuando el objeto de mis celos, llámese algo que yo me compré, sea mi esposa, mis hijos, ellos o esa persona está relacionadamente en una relación exclusiva conmigo, y por eso digo que es un ejemplo el matrimonio, ¿sí? Miren este texto que está allí. Dice Proverbios 6, 32 al 35. Mas el que comete adulterio, va a haber un contraste allí, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones, ¿sí? ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay un contraste ahí. El que comete adulterio no entiende la pérdida que está teniendo. Pero por otro lado, dice que la respuesta del hombre sobre el que se tomó, digamos, la mujer o el hombre, ¿sí? Esta persona está respondiendo con furor, ¿sí? Dice, los celos son el furor del hombre. Ahora, fíjense, hermano, el hombre celoso al que se le hace alusión en este proverbio se siente así porque se entiende que su honor ha sido violado. ¿Sí me entienden, hermano? Pues algo que es suyo fue dado a otro, o algo que era exclusivamente suyo fue tomado por otro. En este caso, el adúltero del que está hablando arriba. ¿Sí me explico? ¿Por qué en ese momento es natural que una persona, lo primero que resulte sea un sentimiento de celos, ¿sí? Y que incluso diga que esta persona no podrá perdonar, que no va a perdonar el día de la venganza, que no va a aceptar ningún rescate y no va a perdonar aunque le multipliquen, ¿sí?, los dones o los regalos, aunque le empiecen, no va a poder. ¿Saben por qué? Porque es natural. Se ha violado un pacto matrimonial en ese sentido. Así que el hombre que está allí, ese hombre celoso, él está demostrando ese celo, y es un celo justificado, hermano. ¿Por qué? Porque tomaron algo que es suyo. ¿Sí me explico? Es correcto celar a mi cónyuge porque su atención, su amor, su cariño, sus caricias me pertenecen a mí. No debería ser tomado por alguien más. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú te casas con alguien, tú estás pensando, bueno, pues yo no soy celoso. ¿Eso qué significa? ¿Que entonces cualquiera puede tomar a tu mujer? ¿Cualquiera puede tomar a tu cónyuge? No, debes ser celoso, debes celar lo que es tuyo, lo que te corresponde. Cuando en un matrimonio se hace un pacto y ambos juraron amarse y respetarse y estar juntos para toda la vida, y siempre se ha dicho en esto en las bodas, ¿no? El anillo representa ¿qué? Que le digo no a todo el mundo y solo sí a una persona con la que me casé. Entonces, su amor, sus caricias, su respeto, su cariño, su amor, me pertenecen únicamente a mí. Ahí se dan cuenta de la relación exclusiva que tenemos, ¿va? A eso se refiere, ¿sí? Y mi celo debe ser correcto. Aquí la única diferencia es que yo no me vuelva un tóxico. Pero es correcto que yo deba de celar a mi cónyuge. Es correcto. ¿Por qué? Porque tenemos una relación exclusiva. Ella me pertenece a mí, yo le pertenezco a ella. Sí, a eso se refiere. Entonces, es correcto celarlo.
¿Qué sería incorrecto? Demandar que su amor, el amor de mi cónyuge, sea mayor que el amor a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese amor es exclusivamente para Dios. Y yo no puedo decirle, oye, es que yo deseo que tú me ames por encima de Dios. Eso no es correcto. ¿Sí? Es más, eso es un pecado. Eso es idolatría. Entonces, cuando yo estoy exigiendo, demandando a mi cónyuge que me ame más, o incluso decirle a mis hijos, es que tú me tienes que amar más a mí, incluso que cualquier otra persona, o que incluso por encima de Dios, tú me tienes que amar a mí. Ese es un problema, ¿no? Porque ese amor es exclusivamente para Dios. Y yo no puedo demandar lo que no es mío y lo que no me pertenece a mí. ¿Sí me explico? Entonces, a diferencia del hombre, el celo de Dios siempre será una respuesta santa y digna por lo que es suyo, para recibir lo que le pertenece exclusivamente a Él. ¿Sí? Por tanto, la adoración, la alabanza, la honra, la gloria y el honor son única y exclusivamente para Dios. Por tanto, no debo dar a otro lo que solo a Dios le pertenece. Miren lo que dice Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Se dan cuenta? ¿Es que se está volviendo tóxico Dios? ¿Es que Dios no está mal que Dios demande que su adoración sea solamente a Él? No, no está mal. Eso es justo, eso es digno. Porque esa exclusividad, Él es el creador del cielo y de la tierra, Él nos creó a cada uno de nosotros. Y en el caso de los que somos sus hijos, los que hemos sido adoptados por Él, somos sus hijos. Y por tanto demanda esa relación exclusiva con Él. Cuando Él toma al pueblo de Israel de entre todas las naciones, no es porque este pueblo fuera mejor, pero lo tomó. Y cuando lo toma, hermanos, hace un trato y una relación exclusiva con ese pueblo que no tiene con otros. ¿Sí? Por esa razón es que Dios demanda y Él dice, yo no voy a dar a otro mi gloria y no voy a permitir que mi alabanza se le dé a una escultura, a una estatua, a una figura. ¿Por qué? Porque Dios es celoso, hermanos, es celoso. Y esta idea se repite una y otra vez, cada vez. De hecho, cuando leímos Éxodo y Deuteronomio, ¿se han dado cuenta que en qué momento se está hablando de su celo? En el momento que dice, yo no voy a permitir que tú vayas con otros, ¿qué? Dioses, ¿sí? Con D minúscula. Y Él afirma, ¿por qué no debes de hacer alianza con estos moradores de la tierra? Porque dice que te vas a inclinar a sus dioses, vas a ir a fornicar con las hijas y te van a llevar en pos de esos dioses, etcétera. Vas a sacrificar a esos dioses. Y reafirma la razón por la que no lo debes de hacer, porque Dios es celoso. Si a alguien debes llevar sacrificio, debes de llevar alabanza, debes llevar gloria, honor, ¿a quién debe de ser? Al único que le pertenece, es a Dios. ¿Sí? Entonces, esa idea se sigue repitiendo cada vez, una y otra vez, cuando se habla de otros dioses. Por ejemplo, Deuteronomio 4:23 dice, guárdense, no se olviden del pacto de Jehová, su Dios, que Él estableció con ustedes, y no se hagan escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, es Dios celoso. Lo mismo dice también Deuteronomio 6:14-15. No andarán en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en sus contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Josué capítulo 24 versículos 19 al 20 dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podrán servir a Jehová, porque Él es Dios santo, Dios celoso, no sufrirá sus rebeliones y sus pecados. Si dejaran a Jehová y sirvieran a otros dioses ajenos, Él se volverá y les hará mal y los consumirá después que les haya hecho el bien. ¿Se dan cuenta? Una y otra vez, cuando el atributo, la virtud de Dios, de su celo, se manifiesta cuando el pueblo se inclina a otros dioses. No porque estos dioses puedan ser competitivos o puedan dar y ofrecer lo que el único Dios verdadero tenga, sino porque el corazón de ese pueblo se inclinaba a otros dioses.
Y entonces Dios les dice, yo los saqué de casa de servidumbre, yo los rescaté de Egipto y los voy a llevar a una tierra prometida, pero cuando entren allá, guárdense del pacto que he hecho con ustedes. Es decir, en ese momento es como si hubiera hecho una relación matrimonial. Yo he hecho un pacto matrimonial con ustedes, de tal manera que ahora si ustedes van en pos de otros dioses, ¿cómo se le llamaría eso? Un adulterio espiritual. Estarían adulterando. ¿Por qué? Porque hay una relación exclusiva con ese Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré para ustedes su Dios. ¿Sí? Ese es el tema, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, el objeto de su celo, ¿no? Porque Él no es celoso con todo, hermanos. Solamente Él es celoso con al menos estas dos cosas. Y eso lo vamos a ver en toda la Escritura. Uno es por su propio nombre, Él es celoso a su propio nombre, y dos, es celoso por su pueblo. ¿Sí? Dice Ezequiel capítulo 39, versículo 25, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso, ¿por qué? Por mi santo nombre, dice Ezequiel. Pero también así lo habla de su pueblo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira lo celé. De hecho, el versículo anterior también está hablando de eso. Está celando a ese pueblo. Y dicho sea de paso, la razón por la que Dios cela a su pueblo es porque es celoso de su propio nombre. Porque su pueblo está ligado a su reputación, como dice Wayne Grudem. Wayne Grudem define el celo de Dios como la reacción natural de su persona que busca siempre defender su propio honor. Así que si algo pasa con el pueblo, ¿qué está pasando con el nombre de Dios? También es transgredido. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, cuando Pablo está diciendo que la iglesia misma, en lugar de actuar con fe, está vituperando el nombre de Dios, está poniendo en riesgo el nombre de Dios mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es celoso primeramente de su nombre. Y cuando Él toma un pacto, ya es una relación exclusiva con su pueblo, entonces Él tiene que proteger ese pueblo y tiene que demandar y exhortar a ese pueblo porque su nombre está en riesgo. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, hermano. Miguel Núñez dice en su libro Yo Soy, Dios defiende su honor con pasión porque solo Él es digno de toda gloria y por tanto no puede tolerar que nada ni nadie le robe la gloria que solo Él merece. ¿Sí? Por ejemplo, para los que son padres o los que tienen hijos, ¿sí? Si yo veo a mi hija, por ejemplo, ella es mi hija, siempre me dice papi o me dicen papito, ¿sí? ¿Qué sentirías tú que vieras a tu hijo o tu hija correr hacia otro hombre, a otra persona y le llamara papito? O sea, a lo mejor no te enciendes en cólera, ¿va? Pero ¿qué sientes? A lo mejor sientes celos, ¿no? ¿Sí? O ver que tiene, cuando ve, no lo digamos en palabras, pero probablemente tú dices, es que yo veo que le das más honor, más respeto a aquella mujer que no es tu madre cuando tu madre soy yo, dice. Ahorita para los que están celebrando el día de mayo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Lo que despiertas es un sentimiento de celo, porque efectivamente hay una relación exclusiva que tienes con tu hijo, y tu hijo deberían de darte honra, deberían de darte a ti lo que te corresponde como su madre o como su padre. Y cuando ves que viene y toma ese lugar para alguien más que no eres tú, ¿qué es lo que sientes? Celos. Así es como funciona el celo de Dios. Él tiene un pacto, una relación exclusiva con su pueblo, a quien ha salvado, a quien ha llamado, y todo lo que esta persona o este pueblo o esta iglesia haga, ¿sí? Lo va a despertar a celos, ¿sí? Porque así es el celo de Dios. El problema es que el hombre provoca a Dios a celos. Ese es el problema. Dice Deuteronomio 32, 16 al 21. Le despertaron a celos con los ¿qué? ¿Se vieron? Con dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido sus padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de tu Dios, de Dios tu creador,
y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y sus hijas. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros no entendemos que tenemos una relación exclusiva con Dios y vamos y nos enamoramos de lo primero que nos encontramos al frente, de ideas, de religiones, de dioses ajenos, dioses falsos que nos prometen sanarnos, que nos prometen hacernos una vida majestuosa. Cuando nos iluminan los ojos ese tipo de promesas falsas, dice que lo que hemos hecho es menospreciarlo. Dice, sus hijos y sus hijas le han menospreciado. Y entonces dice, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Hablando de la iglesia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Como dice Miguel Núñez, el celo de Dios es su santidad provocada. ¿Sí? Le enojaron, dice Salmo 78, 58, le enojaron en sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Para los que piensan que tener una imagen o piensan que pueden tener cualquier cosita ahí, colgarse alguna, vean cómo encienden a ira a Dios. ¿Sí? Vean cómo es que el Dios es provocado por el hombre. Y ese es un problema, ¿no? ¿Sí? Y eso probablemente uno diría, no, pues es que son los incrédulos. Miren lo que dice Pablo en Corintios, está diciendo algo similar. Primera de Corintios 10, capítulo 10, versículo 20 al 22. Antes les digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes de los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Sí. Noten, Pablo está hablando de la iglesia de Corintios. El tema es muy simple. Muchos no sabían que estaban participando de lo sacrificado a los ídolos. Pero previamente Pablo está diciendo, los ídolos ¿qué son? No son nada. ¿Sí? Pero algo deben de entender. La gente debe saber que ustedes son un pueblo especial, que son una iglesia que ha sido apartada por Dios y por tanto no deberían de participar ni de la copa de Dios a la vez que participan de la copa de los demonios. ¿Sí? No es posible. Lo que está diciendo básicamente es que ustedes no pueden llevar una doble vida, No pueden decirse ser cristianos y a la vez querer participar con el mundo, participar de lo que ellos dan, de lo que ellos ofrecen a sus ídolos, a sus demonios, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema, hermanos. Y uno puede pensar que estando en la iglesia es salvo de mover a celos a Dios, de provocar la ira de Dios y los celos de Dios. Pero lo hacemos constantemente, ¿sí? Dice Miguel Núñez, también en su libro, dice, aunque el enemigo nos tienta y la carne nos seduce, debemos reconocer también que los ídolos no salen a buscarnos, porque por definición están muertos. Más bien somos nosotros quienes salimos a buscarlos para satisfacer una necesidad, aunque sea legítima, pero de forma ilegítima, desafiando la autoridad de Dios. ¿Sí? Miren, porque nosotros, quiero que noten eso, no son los dioses falsos los que nos vienen a buscar, porque por definición no pueden. Dice los salmos, tienen pies y no andan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Y es necesario que los hombres los muevan de aquí para allá porque no pueden moverse por sí solos. A tales son los que les adoran, a tales son, como tales son los que creen y confían en ellos. ¿Sí? Es un problema. Así que tenemos que entender algo. No es que ellos vengan en busca de nosotros, es que nuestro corazón tiene una inclinación a ser movidos por falsas ideas, por falsas doctrinas y por falsos dioses. ¿Sí? Aunque nos hay, por ejemplo, en un sentido aunque sea una necesidad legítima, dice aquí, ¿no? Aunque tú dices es que he buscado de todo y no he podido sanar, no he podido reparar esta parte, ¿sí? Y entonces yo estoy buscando todo lo que a mí me ayude, ¿no?
Puede ser algo legítimo, ¿no? ¿Sí? Puede ser, pero lo haces de una manera ilegítima. ¿Por qué? Porque no estás confiando en el único Dios verdadero en el que tú dijiste que crees. ¿Sí? Entonces, el problema con esto, hermanos, es que el celo de Dios también trae un juicio. Así que si el hombre está buscando provocar a ira a Dios, provocar a celos, debes de saber esto. El celo de Dios traerá, por tanto, juicio y traerá justicia. Dice Nahum, capítulo 1, versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. ¿Sí? Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ahí está su atributo. Y Sofonías capítulo 3 versículo 8 dice: por tanto, espérenme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. ¿Sí? Dios es celoso de lo suyo, es celoso de su creación, de una creación que no le busca, que no le ama, que no le adora. Y también lo es con aquel pueblo que Él ha tomado para sí. Y hay una relación exclusiva con ese pueblo. Y finalmente con esa iglesia, ¿no? ¿Sí? Dios tiene una relación exclusiva con esa iglesia y no vamos a creer que por entrar a una iglesia nosotros ya estamos salvos, porque eso es lo que decían los fariseos: somos hijos de Abraham, no tenemos necesidad de arrepentimiento, porque ya Cristo ya murió por nosotros. No, hermano. Debemos de entender que cuando nuestro corazón no se inclina únicamente al Dios verdadero para confiar en Él y respetar, honrar y darle gloria al único con el que tenemos esta relación exclusiva, lo que va a resultar es que su furor se va a encender. Y está establecido así que entonces juntará a todas las naciones y a todos sus enemigos los va a consumir. Dice ahí: por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. No hay nadie que se pueda escapar de eso, hermanos. Pero ¿saben qué? A la vez, su celo también propicia nuestro rescate. Porque la verdad es que, ¿quién es bueno, hermanos? ¿Quién es bueno en esta tierra? Dice: no hay ni uno que sea bueno. Todos están despertando los celos de Dios. Todos están despertando a ir a Dios. Entonces Dios sabe cuál es nuestra condición y por eso Él, por su propio celo, hermanos, ¿qué creen? Propicia un rescate. Miren lo que dice el profeta Isaías, profetizando acerca de un Mesías. Dice Isaías capítulo 9, muchos de ustedes lo conocen, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios Padre, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Qué dice? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Sí? El mismo celo de Dios que va a consumir a toda la tierra con su furor es el mismo celo que nos promete un Mesías. ¿Sí? Noten ahí que no está librando al mundo de ese juicio, Lo que está librando es que aquellos que confíen en el Mesías puedan ser librados del juicio de Dios. ¿Sí? Esta promesa de Isaías, ¿a quién se refiere? ¿A quién está profetizando? A Jesús. Es el cumplimiento del día que Jesús nació y se hizo hombre en esta tierra. Así que lo que Dios está diciendo, que el celo lo que va a propiciar, que lo que hará Jehová de los ejércitos es eso: traer a alguien en rescate de nuestra vida, de nuestras almas. ¿Sí? Y entonces cuando Jesús nace, Él cumple su promesa, por el celo de Dios, cumple su promesa de traer a alguien que nos va a rescatar. Y todos sabemos que la única manera en la que nosotros seremos rescatados es por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Y esto es impresionante, hermano, porque uno diría: bueno, ¿y cómo despertó a celos algo que todavía no era su pueblo? Bueno, ustedes deben recordar que ese pueblo fue tomado desde antes de la fundación del mundo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según que, hermanos, el puro afecto de su voluntad,
para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Se dan cuenta cómo está relacionando su propio nombre por el amor a su pueblo? Él nos predestinó, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Y saben por qué lo hizo? Por amor a su propio nombre. Porque es celoso de su propio nombre y por tanto Él dice, bueno, esto yo los escogí desde antes de que existiera todo el mundo y todo el universo, ¿sí? De tal manera que mi celo no solo creó el cielo y la tierra y puso al hombre ahí en medio del huerto, sino que después de su caída Él cumple su promesa de traer un Salvador, y ese es Jesucristo, ¿sí? Así que, hermanos, solamente hay dos maneras de experimentar su celo. Una es siendo su pueblo, o dos, es siendo su enemigo, ¿sí? Pero todos vamos a experimentar su celo. En el caso de sus enemigos, vamos a experimentar su celo con fuego consumidor. Pero para los que hemos creído en Cristo, para los que estamos ahora en Cristo Jesús, podemos experimentar un celo que nos conviene, un celo que nos promete llevarnos hasta donde dijo que nos va a llevar, ¿sí? El celo de Dios va a cumplir su promesa, hermanos. De hecho, la disciplina, hermanos, es algo que deberíamos de abrazar. La disciplina es un reflejo de su celo, hermanos. ¿Por qué? Pues que si somos sus hijos, dice la Escritura que seremos disciplinados, ¿sí o no? Porque dice que al que toma por hijo, a este disciplina. Al que ha tomado como hijo, este es al que azota, porque le ama. ¿A quién no azota, hermanos? ¿Y a quién no disciplina? A los bastardos, a los que no son sus hijos. Pregunta, hermano, ¿hace cuánto que Dios no te ha disciplinado? O desde que llegaste a la iglesia nunca has sido disciplinado. Y no estoy diciendo de pruebas, no estoy hablando de, no, es que la verdad, mira, he pasado por pruebas. No, refiero disciplina como aquello que me hizo volver a Dios, ¿sí? ¿Hace cuánto, hermanos? Porque si seguimos en la iglesia y estamos tomando una doble vida, y Dios no nos ha disciplinado por causa de esa doble vida, hermanos, ¿qué crees que te está diciendo Dios? ¿Que eres hijo? Ese es el tema, hermanos, ¿sí? A veces yo uso mal un consejo, a veces no lo doy siempre, hermanos, pero a veces uso un mal consejo. Y siempre le digo a la gente, mira, regrésate al mundo, vete para allá. Porque ahí va a pasar dos cosas. O te regresas de allá sabiendo que te vas a acordar que no eras de allí, ¿sí? O te quedas allí. Y entonces te darás cuenta que nunca quisiste estar acá, ¿sí? Y yo sé que es un mal consejo, ¿sí? Pero si estando en la iglesia tienes otros dioses, tu corazón se inclina hacia otras cosas, estando en la iglesia y en ese estado, estando en la iglesia, Dios nunca te disciplinó, ¿qué es lo que está diciendo? Es porque no eres suyo. Porque solamente Dios es despertado a celo por lo que es suyo. ¿Me explico? ¿Sí? Dice Santiago 4, del 4 a 5, y esto es impresionante, dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es decir, tú no puedes, como lo que decíamos hace rato, tú no puedes beber la copa de los demonios y también beber la copa de Dios. No puedes, no hay compatibilidad. Y es lo que está diciendo aquí también Santiago. Dice, ¿no saben que la enemistad del mundo es enemistad con Dios? Tú no puedes ser amigo de Dios y amigo del mundo. Eso no tiene compatibilidad, ¿sí? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, en el momento en que tú dices, no, yo amo al mundo, yo quiero ser amigo del mundo, en ese momento, dice Santiago, se constituye en enemigo de Dios. ¿Me explico? Una cosa excluye a la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una relación exclusiva. O tienes una relación exclusiva con el mundo, o tienes una relación exclusiva con Dios. Así que no puedes llevar ambas relaciones. No se puede, ¿sí? Porque en el momento que tú aceptas a Dios, ¿a quién estás excluyendo? Es como en un matrimonio, hermanos. Cuando tú te estás casando, cuando te casaste con tu esposo o tu esposa, ¿tú a quién le dijiste que no? Al resto del mundo. ¿Y a quién le dijiste que sí? A tu esposa, a tu esposo. Eso es lo que está diciendo. Cuando tú le dices sí a Dios, estás excluyendo al mundo. Pero cuando tú dices sí al mundo, ¿a quién estás excluyendo? A Dios. En ese momento te vuelves enemigo de Dios. O piensan que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en medio de ustedes, los anhela celosamente. ¿Se dan cuenta? Lo vuelvo a leer. O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Es imposible que una persona mantenga un estilo de vida relacionándose con el mundo
y ese espíritu que según se puso en su corazón, no lo anhele celosamente. ¿Sí me explicó? Yo no puedo estar coqueteando con el mundo, ¿no?, sin que el celo de Dios se active desde adentro. Porque el Espíritu va a celar profundamente lo que es suyo. Te va a decir, mira, en el momento en el que estés ahí tratando de lidiar con algún pecadillo, ¿sí?, el Espíritu de Dios lo que va a hacer es celar, te va a decir, no lo hagas. Si cuando ese pecado se te presenta, tú tienes toda la libertad consciente, y en tu conciencia no sientes ningún pesar, en tu corazón no hay ningún pesar, eso significa que el Espíritu de Dios no está morando ahí porque no te está anhelando celosamente. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, hermanos? Es necesario que seamos de Dios, que seamos suyos, porque solamente así nos cela, nos anhela celosamente, y eso es lo que nos va a llevar hasta la eternidad, hermanos. ¿Sí? Puede ser que tú te sientas de este lado, del lado de su pueblo. Si es así, entonces recuerda que tú tienes un Dios celoso. Por tanto, el amor, la honra, la alabanza y la adoración debe ser ¿para quién? Para Dios. Un cristiano no puede tener una doble vida, hermanos. No puede ser un amigo de Dios y un amigo del mundo a la vez, como lo dice Santiago. No puede coquetear con el mundo, ¿sí? Porque esa era la vida que teníamos antes, ¿sí? Eso es lo que hacíamos antes, en los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice Efesios. Pero ya no somos esos, hermano, ya no lo somos. O sea, si tú eres un hijo, tú sientes que estás de este lado, de su lado de su pueblo, y sabes que le perteneces a Él, tienes una relación exclusiva con Él, por tanto, tú no puedes coquetear con el mundo, tú no puedes estar de este lado y seguir teniendo los mismos anhelos de antes, ¿sí? No debes servir a dos señores, porque cuando tú le sirves a uno, o amarás a uno, despreciarás al otro, como dice Mateo 6, ¿sí? No puedes servir a Dios y a las riquezas. No debes adaptarte a este siglo, hermanos. Nuestro entendimiento no puede quedarse estancado. No puede ser que pasando los años siga pensando exactamente igual que cuando llegué. Ya han pasado años y yo no puedo crecer mental y espiritualmente porque estoy atorado allí. ¿Y es por qué? Porque me he mantenido adaptándome a los pensamientos y a la filosofía de este mundo, hermanos. Me he callado cuando la verdad debería de ser floreciente en medio de una iglesia, en medio de una ciudad que está perdiendo valores, ¿sí? Y he decidido adaptarme más a este mundo que adaptarme a la verdad de Dios. No es posible, hermano. Un cristiano no puede adaptarse al mundo y querer ser un cristiano a la vez. No es posible. Y no debe ser tibio, como dice Apocalipsis 3. Y lo leo textualmente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y el versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, a lo que es mío, fíjense. ¿Sí? Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sí? Miren, si algo debemos hacer nosotros es ser celosos de que tenemos un Dios verdadero. Debemos celar a ese Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Mire, ¿por qué deberíamos de ser cristianos de no una sola vida? Amantes y amigos solamente de Dios. Que no coqueteamos con el mundo. Que no servimos a dos señores, sino uno solo. Que podemos adaptarnos a la verdad de Dios y no a la filosofía de este mundo. En el que somos simplemente personas que buscamos a Dios. ¿Por qué debe serlo? Dice, miren lo que dice Pablo a Corintios. Segunda de Corintios 11:2. ¿Por qué debemos ser así? Porque dice, porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado ¿con qué? Con un solo esposo. Si Pablo hubiera dicho, ¿saben qué? Es que yo los desposé con el mundo y con Dios, pues hicieron ahí una poligamia o no sé qué pasó ahí. Pero no, Pablo está diciendo, yo los estoy celando con el celo de Dios porque los he desposado a través del Evangelio, a través de la fe en Cristo Jesús. Tú te has desposado con un solo esposo, ese es Cristo. Para presentarlos como una virgen pura a Cristo, dice. Hay una razón por la cual el celo de Dios, hermanos, el celo de Dios está ahí.
Porque tú has sido desposado, tú tienes una relación exclusiva con Dios, tú tienes una relación exclusiva con Cristo. No puedes coquetear con el mundo, no puedes coquetear con los valores de este mundo, no puedes coquetear con nadie más, ni con otro Dios, ni con otro ídolo. ¿Por qué? Porque tienes una relación exclusiva con Cristo. Porque has sido desposado con un solo esposo, no con dos, ni con tres. ¿Me explico? Dios es celoso de su iglesia. Cristo es marido de una sola mujer, de una sola novia. En las bodas del Cordero no se va a casar con todos, sino con su pueblo, con su iglesia, ¿sí? Y su celo garantiza su cuidado y su amor incondicional y exclusivamente para su pueblo. Ese cuidado, hermanos, no es para nadie más. Esa relación eterna no es para nadie más, sino que es exclusivamente para su iglesia. Así que si algo podemos hacer, hermanos, es glorificar el celo de Dios, porque su celo nos lleva hasta donde Él prometió, porque con su celo Él propicia nuestra salvación, Él nos lleva hasta donde nos prometió, Él nos cuida mientras llegamos allá. El celo de Dios es un compromiso exclusivo con los que ha salvado, con los que son sus hijos, con los que son su pueblo, ¿sí? Si tú no estás seguro de ser parte de ese pueblo, piensa que este es el momento para ser desposado con un solo esposo. Si tú no estás convencido, tú no tienes claro, ¿sí? No estás seguro de que estás desposado con un solo esposo, este es el día. Confía en Cristo Jesús. Confía que la obra que Él vino a hacer en la cruz hace más de 2000 años tuvo un efecto, porque Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Él está cumpliendo con su celo la promesa de salvarte, ¿sí? Pero no, la única manera en la que va a ser efectivo en ti, o saber que tú has sido escogido por Dios, es responder con fe en Cristo Jesús. Porque no hay otra forma. O experimentas el celo de Dios siendo su pueblo, o experimentas el celo de Dios en el fuego consumidor, cuando un día el Señor llame a todas las naciones y consuma con fuego a toda la tierra. Así que la invitación es esa, hermanos. Busquemos a ese Dios celoso. Un Dios que nos va a celar, ¿sí? Y cuando seas parte de ese pueblo, hermano, sé celoso de Él, ¿sí? Sé celoso de Él, como lo hizo Pablo, ¿sí? Hay una relación exclusiva ahí y por esa razón lo cela. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Quedó claro? Bueno, pues vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana. Tú eres el exaltado, tú eres glorificado, que toda nuestra honra, la alabanza de nuestros labios, que nace de nuestro corazón, pueda salir en esta mañana, Señor, y para glorificarte a ti, porque tú lo mereces y porque la honra debe ser exclusivamente para ti. Gracias te damos porque tú nos has salvado, nos has llamado a tu salvación, nos has escogido, nos has rescatado por medio de Cristo en la cruz, y nos has asegurado una vida eterna. Nos has asegurado, Señor, el tener una relación de pacto contigo para siempre. Ayúdanos, Señor, entonces a no cometer un adulterio espiritual, Señor, a no ir en pos de otras ideas, de otros dioses que son ajenos, que ni siquiera son nuestros, ni siquiera son Dios, Señor. Que seamos enamorados por ideas y doctrinas que son equivocadas, Señor, para solamente amarte a ti, para dar nuestro amor exclusiva y únicamente a ti, Señor. Bendice a este pueblo, bendice a esta iglesia, Señor, que no se conformen a este siglo, Señor, que no coqueteen con el mundo, Señor, sino que deseen siempre celar el amor de este Dios al cual la Biblia habla y representa, Señor. Te pido, bendice a este pueblo, bendice a esta iglesia bíblica, es Jesús, Señor. Ayúdanos a no ser tibios, Señor. Exhórtanos, Señor, a tener este celo por ti, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, comenzamos en 15 minutos.